Hola y sean bienvenidos a Historia Económica Marxista, un canal dirigido a todo aquel que no se contenta con videos donde se resume la historia de un país en 5 minutos y que están cansados de la propaganda liberal que hay en YouTube. Y digo propaganda ya que hay cosas interesantes en los autores liberales. Pero la gente que sube videos a YouTube en general estudia leyendo una síntesis de 4 páginas de libros que son como de 1000 o directamente hablan y citan autores que nunca leyeron. Si por lo, si al menos fueran los autores de la contraria, bah, pero los propios son los que no leen. Y también busco hacer un contenido distinto al de esos youtubers que se dicen de izquierda y tratan temas de historia de países socialistas, pero a la hora de la verdad no tienen ninguna seriedad en sus análisis. Bueno, esto iba a ser originalmente un video de una hora explicando el sistema capitalista y el sistema socialista soviético, o sea, cómo funciona el cambio tecnológico en ambos sistemas, pero por un fallo mío en la grabación he decidido separar este video en dos. Primero voy a hacer el sistema socialista soviético y después cómo funciona el sistema capitalista. Igualmente después voy a subir el video de una hora como tenía planeado. Dicho eso, los dejo con el video que igual seguramente les va a parecer bastante interesante. Paso a explicar el modelo soviético, pero antes de empezar me gustaría aclarar una cosa. El modelo soviético no es el único tipo de socialismo posible y yo pienso que tampoco es deseable. Hay muchos motivos para esto. Algunos se van a ver en este video a medida que vaya explicando. Y otros necesito sí o sí hacer otro video explicando esos problemas. O sea, más detallado y mejor de lo que puedo hacer acá. Dicho esto, procedo a explicar el cuadro. El sistema soviético es esencialmente el siguiente. El Estado es quien está encargado de crear la tecnología, de financiar su creación y de decidir qué se investiga y qué no, y de implementar esta tecnología en las empresas. Aclaro otra cosa. Fuera el ejemplo del principio del video donde hago una suerte de abstracción teórica, donde hay un capitalismo sin Estado, en el sistema capitalista en el que vivimos hay universidades públicas, hay subsidios, hay reducciones impositivas para determinados sectores, por ejemplo, de todo lo que es energía verde. Es decir, el Estado colabora activamente con este proceso. Pero siempre quienes tienen la última palabra son las empresas. Por ejemplo, cuando deciden que una investigación hecha en una universidad pública es útil y deciden implementar esta idea en su empresa. El sistema soviético esencialmente puede ser dividido en 4 fases: investigación, reconocimiento, implementación y empresa. En la investigación es el Estado quien aporta el presupuesto, la infraestructura y decide qué se investiga, dónde y cómo. En la fase de reconocimiento es una autoridad estatal la que declara que esa investigación es útil económicamente, que puede mejorar la productividad o reducir costos. En la implementación, la autoridad estatal que ha visto que esta investigación fue útil va a decidir implementar la nueva tecnología en las empresas. Por ejemplo, en las fábricas de acero va a decidir si se van a construir nuevas instalaciones para la nueva maquinaria o si van a utilizar las instalaciones existentes. Y si es así, van a tener que utilizar algún criterio. Este ejemplo puede parecer un poquito fuera de lugar, pero adelante voy a explicar algo más sobre esta cuestión. Seguimos con empresa. La empresa la puse como un ítem separado de implementación, ya que esta tiene una dinámica propia. Por ejemplo, si se utilizan estas nuevas capacidades en su totalidad o no. Ya vamos a tocar esto un poquito más en un momento. Paso a lugares de investigación en la Unión Soviética. Lugares de investigación.
El sistema socialista contaba con instituciones destinadas a fomentar la innovación y la mejora tecnológica. Tenemos los institutos de investigación y desarrollo, el cual empleaba a científicos e ingenieros que desarrollaban nuevos productos y procesos para proveerlos a ministerios y empresas del Estado. Ciertas agencias gubernamentales que trabajaban en nuevas tecnologías, como el Comité Estatal de Innovación y Descubrimiento. Aclaro una cosa, yo estoy traduciendo esto de textos en inglés, capaz si alguno lo intenta buscar esto en español no le va a salir, eh, y capaz que cometí algún error en la traducción. Continuamos. Cada uno de los ministerios industriales tenía una división técnica para gestionar la innovación. 4. Las empresas tenían un departamento de diseño para el desarrollo de nuevos productos o un laboratorio de investigación. Esto en la práctica era muy problemático porque no se usaba. Se usaba muy poco porque para la empresa era un peligro que invirtiera plata en desarrollar una nueva tecnología y después esta no funcionara. Entonces después iban a ser sancionados los trabajadores y el gerente. 5. El sistema de institutos de investigación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética realizaba investigación básica en parte dirigida a la innovación tecnológica, aunque esta es más famosa por matemáticas, por física, por otras cosas. 6. La Sociedad de Inventores Innovadores, estando destinada a aprovechar la creatividad de los inventores individuales. Por ejemplo, se exigía a las empresas que proporcionaran instalaciones de investigación a inventores individuales fuera del horario laboral. 7. Sistemas de incentivos destinados a fomentar la innovación. Por ejemplo, los trabajadores que desarrollaron un nuevo producto o proceso en una empresa podrían compartir una parte del valor estimado entre ellos. Bueno, acá hice una tabla comparativa entre capitalismo y socialismo. En el capitalismo el criterio que se sigue es la búsqueda del beneficio, la tasa máxima de ganancia. O sea, se investiga lo que da plata y lo que no da plata no se investiga. O bueno, lo hace el Estado esto. Por ejemplo, una farmacéutica podría no investigar una enfermedad, ya que hay poca gente que la padece. Y, o sea, pues, ganaría poca plata con una cura. En cambio, en el socialismo se investiga y se implementa la tecnología en función de decisiones políticas, cuando se busca satisfacer determinada demanda social o se piensa que un sector de la economía va a ser clave para el desarrollo del país. Por desgracia, la Unión Soviética era fuerte en la industria aeroespacial y militar, y de hecho, bueno, un dato histórico, el Pacto de Varsovia superaba a la OTAN en armamento convencional hasta la década del 70. Pero para hacer esto se daba el fenómeno de que se invertía muchísimo dinero en este sector y dejaba a otros sectores de la economía desamparados. Básicamente lo que se hacía para suplir esta falta de investigación era comprar tecnología de otros países o copiar la tecnología de otros países. En el primer caso, esto lo que hacía era condicionar la balanza de pagos de la Unión Soviética. Y en el segundo caso, esto impedía que la industria y el campo soviético se hicieran con tecnología de punta. La tecnología que se podía copiar no era obsoleta, pero tenía cierto grado de atraso. Y añado algo más, que daba la opción de que Estados Unidos impidiera con sanciones que la Unión Soviética adquiriera tecnología, cosa que hacía. Sobre esto, Alemania Oriental y el bloque del Este fueron decisivos a la hora de eludir estas sanciones, hasta que Estados Unidos hacia finales de los 70 se dio cuenta y los empezó a apretar y ya no era tan fácil para la Unión Soviética eludir las sanciones. Eh, y bueno, 10 años, 9, sí, 10 años después cayó la Unión Soviética. Em, Continuamos con esto. Problemas del socialismo soviético. No participación de las empresas y sus trabajadores. Gasto militar excesivo. Problema de la agregación. Estos dos puntos los voy a desarrollar en un cachito. Pleno empleo, y este neologismo que puse acá, de mi autoría,
pseudoludismo, ciencia socialista, entre signos de pregunta, límites ideológicos a la ciencia, y otra vez, entre signos de pregunta, tipo de cambio sobrevaluado. Sobre este punto, el sistema era vertical. Los planificadores del Gosplan y del Partido Comunista eran quienes trazaban los objetivos a cumplir y las áreas a mejorar. No se le preguntaba a la población qué quería. Los trabajadores no participaban activamente en la vida política ni en la dirección de la empresa. El trabajo había adquirido la misma dinámica que en el capitalismo. Ir a la fábrica, trabajar y volver a tu casa. Cuando lo que se necesitaba es que los trabajadores tomen la iniciativa, debatan y propongan ideas sobre cómo mejorar la empresa y ser más eficientes. Obviamente los gerentes tampoco querían saber nada del tema. Un gerente de una empresa soviética podría pensar: si pongo plata de la empresa en investigación y fallo, me echan del trabajo. O también el hecho de que podría necesitar ese dinero para más adelante, para afrontar algún episodio de escasez, cosa que en la Unión Soviética era bastante habitual. También podemos pensar el caso de entregarles computadora a las personas comunes. Si hay libertad de expresión, el Estado no tiene nada de que tener miedo. Pero ahora, si hay censura y el Estado no quiere dejar que la gente hable, una computadora es un peligro. Entonces no hay muchas ganas de incentivar que todas las personas adquieran una computadora. También tenemos el problema del gasto militar excesivo. Se gastaba una cantidad gigante de dinero en sostener la lucha con los Estados Unidos. Y el problema de que los científicos se iban de esta área. No solamente se financiaban todas las demás áreas, sino que también les quitaban su personal más calificado. Además del hecho de que la nueva tecnología sea secreta y propiedad de los militares, hace más difícil el hecho de que se le encuentre un doble uso. También tenemos el problema de la agregación. Yo le puse este nombre, no sé si conocen, algunos seguramente que sí, la crítica de Cambridge sobre la medición del capital. Bueno, me inspiré un poco en eso, pero acá le voy a dar otro sentido, aunque es parecido. En la economía soviética se planificaban los bienes en términos físicos. Por ejemplo, yo puedo decir este año vamos a producir en el país 500 toneladas de acero, o 2 millones de autos, o 10 millones de clavos. Pero también pasaba que los precios de estos productos eran fijados en dinero. No se podía calcular el tiempo de trabajo como se puede hoy día. Los precios de los bienes se asignaban por la autoridad central, no por el mercado. Un ejemplo teórico de lo primero. Si para este año se necesitan 10 millones de clavos y hay 20 fábricas, a cada fábrica se le va a asignar producir 500.000 clavos. A los gerentes y un poquito también a los empleados, ¿qué les va a convenir? Producir los clavos más pequeños posibles para aumentar la cantidad y entonces superar el objetivo. Obviamente los empleados van a cobrar un bono y el gerente va a poder mostrar que es eficiente y ascender políticamente. Esto hace que para los planificadores sea muy difícil determinar la calidad e intentar mejorar. Eso por un lado. También el hecho de que los precios sean arbitrarios o fijados por tanteo evita que puedan calcular costos con precisión. Entonces el funcionario no sabe si algo es caro o si es barato. Obviamente va a poder intuir algo. Una tonelada de acero es más cara que una tonelada de hierro. Y va a poder ir ajustando con el tiempo. Bueno, esta aclaración la hago ya que está la Escuela Austríaca de Economía. Que bueno, para ellos los precios son la única información que existe en el universo. No, bueno, eso no es así. Están los stocks, el volumen de ventas. Un producto puede tener más tiempo de trabajo que el otro. Bueno, en lo que estaba, el método de balance de materiales de los soviéticos no era muy preciso. Y si los planificadores se equivocaban, podían generar muchos problemas en la cadena de suministro. Pero este va a ser tema de otro video, aunque voy a decir algo más ahora.
Tendencia del crecimiento extensivo, el balance de materiales y el Gosplan. Sobre lo que explicaba antes, el método de balance de materiales no es muy detallado, sino que se va planificando la economía dividiéndola en sectores, y muchas veces los funcionarios del Gosplan, que era la agencia de planificación soviética, no tenían muy en claro cómo impactaba cada sector en el otro. Y además había un plan quinquenal con objetivos de producción a cumplir. ¿Qué consecuencia tenía esto? Que para los funcionarios soviéticos era más fácil implementar un sistema de crecimiento extensivo en vez de un sistema de crecimiento intensivo. Los funcionarios soviéticos eran totalmente fanáticos del status quo. Ellos tenían miedo de aplicar una nueva tecnología y que ésta fallara. Ellos preferían seguir aplicando una tecnología obsoleta pero segura y, si necesitaban producir más, crear unidades productivas nuevas. Por ejemplo, siguiendo esta lógica, si necesitaban ampliar la extracción de oro, abrían una mina nueva, no mejoraban la que ya había. Y si había que probar algún adelanto tecnológico, lo probaban en la mina nueva. Sobre esto, yo tengo la opinión en base a lo que leí y es un poco una deducción. Y si seguimos el ejemplo de antes, yo sospecharía que otro motivo era que también era más fácil para los funcionarios abrir una mina nueva, ya que los datos que tenían eran más frescos y estaban más al alcance de la mano. Y en el otro caso necesitaban un estudio detallado de todas las minas del país para saber la tasa de depreciación del capital, de qué año es la maquinaria que se está usando, etcétera. Y así decidir cuál mina de oro hay que actualizar primero. Esto es más difícil y se necesita de mucho más despliegue y compromiso del funcionario. En cambio, lo otro se hace calentito desde una oficina. Ojo, acá hay dos elementos. El problema del cálculo económico y la dificultad para tomar decisiones de manera eficiente. Y también el problema de la conveniencia política del funcionario. Y bueno, eso era lo que al final pasaba. Las empresas actualizaban sus equipos en una tasa muy baja y estos se deterioraban. Y si eso, encima, le sumamos el hecho de que la Unión Soviética, la creación de una nueva unidad productiva, era considerada era considerado un signo de progreso material y que a los ministerios estatales se los premiaba por hacer esto, aunque esas unidades productivas no se necesitaran o fueran anticuadas, era un lindo caldo de cultivo para el desastre. Sobre el punto 2 y específicamente sobre la ocultación de datos. Era una práctica habitual de las empresas soviéticas esconder las verdaderas cifras. Dos ejemplos. Si el gerente subdeclaraba la capacidad productiva de la empresa, era más fácil después acceder a un bono al superar el objetivo anual. Y otro ejemplo más. Como los gerentes tenían miedo de que hubiera escasez, se sobreestoqueaban y declaraban que consumían habitualmente más materiales de los que necesitaban, provocando así más escasez y dando datos equivocados a los planificadores, frenando el cambio tecnológico. Y sobre esto, también se podía dar el hecho de que se utilizaran las empresas del Estado ilegalmente. Por ejemplo, se ponía de acuerdo el gerente y algunos empleados para seguir trabajando fuera de horario laboral y vender en el mercado negro lo producido. Esto era una práctica que ya en los años 80 se había generalizado. Una característica de la economía soviética era el pleno empleo. A diferencia del sistema capitalista, donde el desempleo es lo que disciplina a los trabajadores a aceptar un salario más bajo, a trabajar más deprisa, más tiempo, bueno, entre otras cosas. O sea, trabajás como el patrón te dice o te morís de hambre. Aunque bueno, para algún economista liberal que se ha hecho famoso en YouTube, esta decisión es libre, consciente y autónoma, ¿no? Es lo que estaba.
En cambio, en la Unión Soviética no había incentivos para trabajar de esta manera, salvo que te mandaras una cagada grande como una casa, dicho vulgarmente, nunca te iban a despedir. Eso generaba trabajo lento, llegadas tarde, disciplina en el trabajo, etcétera. Y bueno, ¿esto qué consecuencia tenía? Que las tecnologías no se aprovechaban al máximo, ni tampoco la capacidad de la empresa. Esto estoy hablando sobre todo después que murió Stalin. Con Stalin la indisciplina laboral era castigada con presión, y no la presión de acá, sino el Gulag. También un poquito esto intentó volver Yuri Andropov en los 80, aunque falleció pronto y no estaban dadas las condiciones para volver a 1955. Después tenemos este neologismo al que le puse pseudoludismo. Los luditas eran trabajadores artesanales que se oponían a la industria, la cual era más productiva y les quitaba trabajo. Ahora veamos lo siguiente. Imagínense que ustedes trabajan en una fábrica de caucho soviética, ustedes ganan $2000, o sea, ganan mucha plata, al menos para Sudamérica, y son 100 empleados. Además, ustedes votaron al gerente de la fábrica. Él les debe una lealtad, más o menos. Y la fábrica produce 10 toneladas de caucho. Pero un día cae el funcionario del Gosplan con una nueva maquinaria que produce 20 toneladas con 80 operarios. O sea que hay que echar a 20 empleados. Pero ustedes saben que en las otras fábricas y otros sectores de la economía pagan la mitad, pagan menos, pagan $1000, pagan $900, pagan $800. Y en principio no se sabe a quién van a despedir. ¿Qué va a suceder? Ustedes van a ir a presionar al gerente que les debe lealtad para que la maquinaria no se instale, para que no se use en su totalidad, o que se instale e igual todos se queden. O sea que hay empleados de más, lo cual es ineficiente, es un gasto, y los otros sectores de la economía se ven impedidos de contratar mano de obra, lo cual traba el crecimiento, baja la productividad e impide que otros sectores crezcan. Ahora pasamos a lo siguiente. Ciencia socialista, límites ideológicos a la ciencia. Y la diferencia entre estos dos, que es bastante sutil, pero voy a intentar que esto sea fácil. Volvamos un segundo al balance de materiales. Esta no era la única técnica con la que se podía gestionar la economía. También estaba la matriz insumo-producto creada por Vasily Leontiev en Estados Unidos, la cual se hizo conocida en los 40, mientras que el balance de materiales es una técnica de finales de los 20. La matriz insumo-producto era algo más dificultosa, pero era más detallada, trabajaba una gama más amplia de productos, mostraba el impacto de cada sector en el otro y tenía en cuenta la demanda final, o sea, la demanda de los consumidores. Pero ¿qué pasaba? Para los economistas soviéticos, o al menos la mayoría de ellos, decían que planificar desde la demanda final no era propio de comunistas, además de que desconfiaban de estos métodos ya que se habían inventado en los Estados Unidos. Entonces teníamos una ecuación curiosa. Si algo se inventaba en ciencia económica, en el capitalismo, esto obvio que no funciona. Pero lo que es obvio es que esto es una mentalidad infantil e ignorante. Además, el balance de materiales es bastante más fácil que la matriz insumo-producto. Y para implementar la matriz había que hacer un gran cambio en todo sentido. Un cambio que nadie quería. O sea, entre que nadie quería poner la cara y que algo salga mal y pagar el costo. Sobre todo política y laboralmente. Ellos lo que buscaban, los burócratas soviéticos, eran cambios cosméticos, como el que hubo en 1965, que fue un giro del capitalismo. Y sumado a eso, que a la mayoría no le gustaba la matriz, según lo que explicaba antes, y si encima a esto también le agregamos el hecho de que los economistas soviéticos
eran un poquito altivos, y no miraban a Occidente ya que no lo necesitaban. Bueno, y después pasaban cosas como que Luigi Pasinetti en Italia en la década de los 60, que es la misma en la que en la Unión Soviética giraba el capitalismo. Bueno, él inventó la manera de calcular costos sin usar precios, con la matriz insumo-producto, o sea, usaba álgebra vectorial. Bueno, no voy a explicar eso. Em, pero lo que Luigi Pasinetti logró es la panacea del marxismo, poder sustituir el dinero. Y esto lo descubrió un keynesiano. Esta mentalidad infantil la llevaban al extremo en las ciencias sociales. En las ciencias naturales o afines, o sea, esto que está acá, eran más laxos y no eran tan idiotas, pero se mandaban sus cagadas. Por ejemplo, en la agricultura, donde uno de los métodos que usaban era directamente una pseudociencia, y se le daba cabida a esto, ya que, obviamente, si un método agrícola se inventa en la Unión Soviética, seguramente es un método excelente. Y llegamos al final del video. Em, la Unión Soviética, ¿tenía un tipo de cambio sobrevaluado? Sí, básicamente sí. Por ejemplo, si nos fijamos acá, las dos monedas valían casi lo mismo, pero la productividad del trabajo en la Unión Soviética era la mitad de la de los Estados Unidos. Eh, Siendo buenos, y si somos muy malos, era un tercio. Aclaro algo, Marx no trabajó tipo de cambio, o sea, en su teoría del valor no trabajó esto específicamente. Pero hay trabajos posteriores como el de Anwar Sheikh o Astarita que van en esa línea. Más o menos sería lo siguiente. Eh, la moneda no está determinada por la productividad, o sea, directamente. Pero en general lo que hay es una especie de proporcionalidad, estoy contando más o menos, eh, entre las dos. O sea que si seguimos esto, que la moneda de un país atrasado valga lo mismo que la del país más adelantado del mundo, nunca es buena idea. De hecho, lo que hacen los países atrasados es poner un tipo de cambio alto, o sea, de precio en su moneda, contra el dólar u otra moneda, para ser competitivos a nivel internacional y conseguir un espacio para su producción. Así que, por ejemplo, en la disputa de Estados Unidos y China, sobre todo cuando estaba Trump de presidente, China que hacía mantenía el yuan, un yuan devaluado, aún hoy en día lo hace. ¿Y Estados Unidos qué era lo que quería? Que China dejara que el yuan se aprecie. Eh, Justamente lo que quería Estados Unidos era ganar competitividad y sacarle mercados a China. Y ahora sí, para finalizar este video, vamos a ver un poquito de historia. Esto que está acá es una devaluación que hace Khrushchev en el año 61, o sea, si tenemos en cuenta la moneda que había antes. Él devalúa, ya que contrario al mito extendido, la Unión Soviética no era una autarquía, era necesitaba divisas. Bueno, esto es tema para otro video, se va a extender si explico demasiado. Básicamente, Khrushchev está buscando vender el petróleo soviético en el extranjero. Para eso tiene que devaluar. Esta devaluación estaba pensada para el patrón oro y el sistema Bretton Woods, o sea, una estabilidad a nivel internacional, donde todas las monedas se mantenían más o menos estables. Además de que en 1961 la Unión Soviética estaba en su apogeo. De hecho, en el año 60-61 el PIB de la Unión Soviética era la mitad del de los Estados Unidos. E igual estos indicadores son un poco inexactos
En la Unión Soviética y el bloque del Este se usaban otros indicadores, no PBI. Otra cosa, producto material neto se usaba. Em, Sigo con lo que estaba. La economía soviética tenía problemas, pero los burócratas pensaban que no faltaba mucho para igualar a Estados Unidos. Pero ya en 1974-75 las cosas cambiaron. Estados Unidos abandonó el patrón oro e hizo una devaluación. Además, la productividad de la Unión Soviética, que en 1961 se estaba achicando, ah, se estaba achicando la diferencia con los Estados Unidos, ya en 1975-76 había cambiado la tendencia y la diferencia se estaba ampliando. Entonces vos lo que tenías era que la productividad bajaba, obvio no de manera absoluta. Esto queda muy claro, por ejemplo, en la teoría valor-trabajo, básicamente lo que explica es que se puede producir más en menos tiempo sin que eso signifique globalmente un aumento de la productividad. Más o menos lo estoy explicando así nomás. En lo que estaba. También pasaba muchas veces que las monedas de los países adelantados se devaluaban. Había mucha inflación en los años 70 en Occidente. Bueno, con esto de que Estados Unidos salió del patrón oro. Los burócratas soviéticos no es que eran medio boludos y no se daban cuenta de lo que pasaba. Lo que pasaba es que el petróleo, que era el principal producto soviético, eh, había aumentado mucho de precio en los años 70. O sea, había pasado la crisis del 73 y la del 79. Y tenían mucho oro almacenado en el Banco Central. Pero ya en los 80 el precio del petróleo bajó y se gastaron todo el oro y también pidieron créditos a Occidente y aún así todo no devaluaban. El problema es que la economía soviética, el único bien que era competitivo a nivel internacional era el petróleo y tal vez el gas. Em, Fíjense esto, ya en 1974 em, esto era imposible de justificar. Esto solamente era posible por el petróleo. Eh, ingre- Ingresaban muchas divisas y con eso se compraba maquinaria, equipos y toda la tecnología de Occidente. Pero ya esto sí es un escándalo, en 1985, con toda la economía estancada desde hace años, con tasas de crecimiento bajas, con deterioro de equipos, aún así todo la economía soviética no devaluaba. Esto es un delirio, es totalmente insostenible. Y probablemente no devaluaban, ya que hacer esto en una economía planificada, o sea, ajustar los precios de todos los bienes, de toda la economía, que son miles y miles y miles y miles, es bastante traumático para una economía planificada. Entonces lo que decidió Gorbachev es, bueno, la perestroika, girar hacia el capitalismo, hacia una economía mixta. Ah, y ya que estaba hablando de perestroika y algo que no dije, y que lo digo ahora, es que ya en 1965, como estaban todos estos problemas y no había democracia de los trabajadores, lo que fueron haciendo es instaurar medidas capitalistas de manera creciente, dándoles cada vez más y más autonomía a las empresas, que fue lo que terminó haciendo Gorbachev en el 85-86. Y hasta acá el video de hoy. Si les gustó mi contenido, apoyen el canal suscribiéndose y dándole a la campanita. Así me motiva a mejorar la edición, que ya sé que es malísima. Gracias y los veo en el próximo video.